Gracias, maestra. Muy bien, mientras platicamos de cosas de periodismo y de todo este asunto. Muy bien. ¿En dónde estudiaste tu carrera, Silvia? ¿Qué carrera estudiaste? ¿Comunicación o cómo se llama oficialmente? Ciencias de la Comunicación, ¿En dónde? en la Universidad Autónoma de Baja California. Ah, ok. Sí, todavía te tocaron las ciencias de la comunicación, está muy bien. Sí, aunque tengo entendido que la carrera se sigue llamando igual, pero ya cambiaron el plan de estudios. A Sí. mí, pues una de las razones por las que elegí esta carrera es porque tenía una amplia variedad de materias teóricas, semiótica, análisis del Sí. discurso, y actualmente el plan de estudios con el que cuentan estas materias igual de pensamiento crítico, reflexivo, Ujú, enfocadas un poquito más a la redacción, al análisis de textos. Todo esto quedó como curso de inducción, clase opcional, y ahora se ujú. enfoca un poco más a pues, lo multimedia, lo audiovisual, la producción de Sí, contenidos. sí, sí. Pues mira, no estás para saberlo, pero no recuerdo si platiqué con ustedes de ello, pero te platico rapidísimo. Creo que sí. O sea, les platiqué las ciencias de la comunicación o no se las platiqué. No, creo que no se las platiqué a ustedes, se las platiqué a licenciatura. Mira, yo sé que ustedes ya están en maestría, ¿no? Y están en otro nivel, por supuesto, pero luego hay una gran confusión entre la gente del medio en determinar o conocer cuál es nuestro motivo de trabajo, nuestro motivo de profesional. Entonces, mira, por ejemplo, tu carrera tiene bien a llamarse Ciencias de la Comunicación. Y si yo les pregunto luego a los alumnos, que no me lo respondan, ¿eh? Pero les pregunto, bueno, ¿y cuáles son las ciencias de la comunicación? A ver, que están estudiando. Y empieza el dilema, ¿eh? Porque no saben ni siquiera cuáles son las ciencias de la comunicación. Y ahorita que ya está Fernanda y que ya estás tú, se las voy a decir rapidísimo, rapidísimo. O sea, en el ámbito teórico se crearon ciencias para podernos comunicar correctamente. Y voy a tratar de darlas en desorden porque no hay un orden estricto, pero mira, está el periodismo, que es lo que ustedes se están especializando. El periodismo es una ciencia de la comunicación y más ahorita que vamos a hablar de periodismo y periodistas. Está la parte que me decías de semiótica, que pertenece a lo que es el lenguaje o lo que es la lingüística. Está la mercadotecnia, está la publicidad, está la propaganda. Y está una ciencia que es bien importante, que incluso, bueno, todas estas ciencias que acabo de decir ya se han especializado. O sea, ya hay carreras especializadas en propaganda, publicidad y todo esto. Y la última que me parece una de las ciencias torales para nuestro oficio es las relaciones públicas. Yo les podría decir que en este negocio ustedes que ya están también muy metidos, o metidas, mejor dicho, las relaciones públicas son fundamentales, fundamentales. Entonces, nosotros estamos inmersos en alguna de esas ciencias. En el caso particular, bueno, estoy metido en el periodismo. Y como tú bien lo dijiste, Silvia, ya ahora se especializan en esas cuestiones digitales o periodismo digital o cuando realmente lo que hay que enfocarnos y es lo que vamos a platicar el día de hoy, es la esencia de la carrera en sí. O sea, yo no estoy en contra de las redes sociales, ni estoy en contra de las nuevas plataformas, ni de la televisión, ni nada de eso, ¿eh? Pero se confunde con que si sé manejar una cámara o actualmente sé utilizar un podcast o sé hacer un enlace como este, pues ya es parte de mi carrera. Sí y no. O sea, sí porque obviamente tienes que conocerlo, ¿no? Pues es parte de poderte comunicar con los demás, pero no es el motivo principal. O sea, el motivo principal es que tú tengas una base periodística muy importante. Eso es lo trascendente. Que tengas una base de mercadóloga. Ah, es que yo no soy mercadólogo. Bueno, no, pero tú lo que haces lo escucha o lo ve un mercado. Pregunta a los políticos. O sea, el político actualmente, sobre todo este partido, supo muy bien llegar a un sector que pues es el que le dio el voto, ¿no?
a este sector que recibe dinero, a esto, o sea, tiene un estudio de mercado bien hecho, bien elaborado, incluso yo me atrevería a decir sofisticado. La propaganda, bueno, no se diga, todo lo que vimos ahora, esta inundación de anuncios de propaganda terribles. La publicidad y la propaganda tienen una gran diferencia. La propaganda vende ideas y la publicidad vende productos y servicios. Esa es la diferencia. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo crear mensajes para venderte una idea que crear mensajes para venderte un producto. Me queda claro que ahora hay una especialidad en publicidad y muchas cosas, pero a fin de cuentas es comunicación. O sea, estás comunicando algo, estás queriendo vender algo. Y está la parte del lenguaje, que es fundamental, el crear lenguajes. Y lenguajes no hablo solamente de hablar o de escribir, que esa es también una parte básica y fundamental, sino a través de las diferentes expresiones que aquí incluso vimos, ¿no? Esta libertad de expresión que es a través de las artes, de todo esto, pues sí, ahí entra el lenguaje, ¿no? El lenguaje musical, los diferentes tipos de lenguaje que hay. El lenguaje auditivo, el lenguaje audiovisual, el lenguaje escrito, desde luego. Entonces, las ciencias de la comunicación, los que nos dedicamos a esto, debemos tener muy claro cuáles son nuestras herramientas. O sea, nosotros nos valemos de estas ciencias para poder comunicar y hay que saberlas utilizar. Y viene muy al caso porque vamos a platicar hoy esta cuestión de lo que es el periodismo y de los diferentes como grados o niveles, o más que grados y niveles, de estas como entresijos que tiene el periodismo, que son muy importantes. Primero, bueno, pues agradecerles que están conectadas. Vamos a comenzar nuestra clase. La clase de hoy va a ser, como creo, todas muy fructífera. Pero hoy me tiene aquí lo primero que tengo que platicarles y que yo creo que se viene en una avalancha muy fuerte. Primero les tengo que compartir una situación personal, una experiencia, una cosa que me pasó. Yo les di clase el martes pasado y el miércoles siguiente apareció la revista en la cual yo colaboro. Es una revista que ya llevo ahí aproximadamente. Híjole, si la memoria no me falla, debo de llevar como algo así como 13 años, más o menos, ¿no? Algo así. Bueno, es que quiero proyectar la revista. Bueno, en esta revista ya llevo pues, varios añitos, ¿no? Se las voy a poner muy, muy fácil, llevo como 12 años, más o menos. Bueno, resulta que esta revista se publicaba, ya estoy hablando en pasado, se publica todos los miércoles del primer miércoles de cada mes. Entonces llevo ahí colaborando 12 años. No seré, no tendré el dato exacto, pero más o menos 12 años. Bueno, resulta que la revista ya no va a salir. Entonces, en la revista se publicó este número que salió el miércoles, fue el último número, lo cual me dolió hasta el alma, porque era una ventana para mí súper importante, porque a través de ella, pues yo podía escribir, número uno, y podía poner o aportar mi granito de arena, ¿no? Para la reflexión en torno a lo que son la política. Miren, a mí yo me enfoco mucho en la parte de la educación y la cultura. De hecho, y eso tiene que ver con lo que vamos a ver, digamos que son mis áreas, ¿no? De cobertura o de especialidad. Pero no por eso, pues, de repente escribía también de política. Y miren que este sexenio dio mucho para platicar de política. Entonces, bueno, yo escribía en esta revista que ustedes ven ahorita en la pantalla, espero que la estén viendo. Esta revista tenía alrededor de 1 millón de hits al mes, más o menos, y va a sonar, dicen que al agua en boca propia es vituperio, pues voy a ser bien vituperante, porque mis artículos, junto con los de otro compañero que es Ricardo Oms, eran de los que más se leían en la revista, y con datos, ¿eh? O sea, no estoy hablando por decir. Lo cual pues, me daba mucho gusto, ¿no? Yo feliz, encantado, y que además, bueno, lo más importante, bueno, no lo más importante, que además me pagaban, ¿no? Bueno, pues resulta que la revista ya no se va a publicar. Ya les va la anécdota. Ahora sí que en exclusiva para todos ustedes. Resulta que las dueñas de la revista, ellas tienen muchos contactos en las relaciones públicas de que hablábamos. Ellas tienen muchos contactos. De hecho, la revista se publicaba, sale de forma digital,
pero se publica en un número muy corto, serán como 200, 300 revistas, que se publican en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se hace entrega de esta revista, de hecho se entrega gratuitamente. Entonces, pues todo iba, funcionaba muy bien. A mí me gustaba mucho leer los reclamos de alguna gente, siempre que te escriban, o sea que cuando una persona se toma su tiempo, que el tiempo es muy valioso, eso es lo que siempre hay que tomar en cuenta cuando hagas un ejercicio periodístico, que la gente se va a tomar un tiempo valioso para leerte, escucharte o verte. O sea, eso tienes que ponerle palomita y agradecérselo infinitamente. Porque podría estar haciendo otra cosa, ¿eh? Podría estar dormido, viendo la tele, o podría estar platicando, o simplemente no lo haría. Bueno, entonces cuando la gente se toma esos 2, 5, 10, 20 minutos, no creo que les lleve más, en leer un texto, lo cual lo agradeces infinitamente. Y además ahora con las nuevas tecnologías que sí te dice exactamente cuánto tiempo se tardaron en leer tu texto. O sea, cuántos los abrieron y de esos que los abrieron, ¿cuánto tiempo se tardaron aproximadamente en leerlo? Entonces, mis textos se tardaban entre 10 y 15 minutos en leerlos. Entonces, se lo agradeces infinitamente. Y la segunda, que te escriban. Ese es doblemente, porque imagínense una persona se dio su tiempo para leerte. Luego se tomó su valioso tiempo para escribirte algo. A favor o en contra, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. O sea, si a mí me mientan la madre, no pasa nada. O sea, es parte del negocio. El que se ríe se lleva, diría un editor, gran amigo mío, a Alfonso Morales. Decía, bueno, pues si me subo al escenario, pues me tengo que aguantar, ¿no? O sea, y yo creo que todos los actores, en términos estrictos del término, actores, si se suben al escenario, pues tienen que aguantarse. Les van a decir cosas muy bonitas, pero también les van a decir cosas horribles. Entonces, no me gustaría decir que el que se ríe se lleva, porque yo no me río de ellos, pero bueno, si me subo al escenario, pues tengo que aguantarme, ¿no? Entonces, bueno, había cosas que me decían muy, muy halagadoras, pero también había cosas que decían, ¿por qué hablas de ese tema si tú ni eres especialista? Creo que te ubicamos más en este tema. Hubo quien incluso hasta me dijo, cuando platicas de este tema o estos temas que creo que no los dominas, no me gusta cómo los escribes, me quedo más con los temas que hablas sobre educación, cultura y todo esto. Siempre será agradecido. Entonces, yo le respondía, oye, pues muchas gracias, lo tomaré en cuenta. Gracias por tomar primero, gracias por escucharme. Siempre que a mí hacen contacto conmigo, dependiendo del medio, siempre lo primero que digo, lo primero que les pongo es agradecer. Oye, gracias por el tiempo, por escucharme, ¿no? Gracias por el tiempo de verme. Gracias por el tiempo de escribirme, ¿no? De leerme y escribirme, ¿no? Entonces, bueno, yo muy contento, pues todo fluía perfecto. Y resulta que el miércoles está la dueña, son dos las dueñas. Una está más metida en la política que otra. De hecho, la mera mera o la que tiene más poder en la revista, trabajó incluso con Salinas de Gortari, ¿eh? O sea, trabajó de trabajar en su oficina de Salinas de Gortari. O sea, ella veía diario a Salinas de Gortari. Mínimo lo veía 3 veces a la semana cuando Salinas de Gortari fue presidente. Imagínense el nivel de contactos que tenía. Estaba un poco más joven, desde luego, pero cosechó una serie de contactos que en la política nada más cambian de partido y nada más, ¿eh? Porque siguen siendo los mismos. Bueno, entonces ella cosechó amigos, sí, en la política, y en la política no cualquiera, ¿eh? En la política grande, en las grandes ligas, pues. Y después los derroteros le llevaron a otras áreas, ¿no? De la comunicación, del periodismo y sobre todo también de la docencia, fue donde yo la conocí. En la docencia coincidimos en el TEC de Monterrey y fue cuando me invitó a colaborar en la revista. Me dijo, oye, pues mira, voy a poner esta revista, el perfil va a ser este y yo creo que tú puedes escribir en esto. Yo he escuchado tus conferencias, he escuchado lo que haces y pues, no sé si te interesa. Y dije, adelante, cuenta conmigo, ¿no? Y me dijo, mira, la paga es significativa, pero papá, no, no importa, no importa, es una ventana que hay que aprovechar y yo no la voy a desaprovechar. Y efectivamente la revista fluyó muy bien y por los hits que me mandaban y la información que me decían. De hecho, ellas eran muy discretas y me decían, es que sabes que tú y Ricardo son los que más se leen en la revista. No son los que mantienen la revista, eso me queda muy claro, porque hay otras plumas, e incluso llegaron a escribir diputados, en la revista, senadores. Vaya, las relaciones públicas, y hablando de la ciencia de la comunicación que ellas tienen,
pues les daba para buscar, ¿no? Oye, pues échame la mano, o bueno, no échame la mano, ¿te gustaría escribirme dos, tres artículos? Escribieron varios diputados, diputadas, vaya, creo que estábamos, en la revista estaba muy posicionada. Bueno, pues esa gente que los contactos que ellas tienen, porque los siguen teniendo, nada más estaban esperando el momento clave, ¿no? Y el momento clave, ¿cuál fue? Pues las elecciones. Llegaron las elecciones, que ya ustedes saben quién ganó, y ganó de una forma aplastante. Entonces, la gente que entre amigos, conocidos o como ustedes les quieran, el título que les quieran poner, pues hablaron con una de ellas, ¿no? Con la que está más conectada con la política y le dijeron, mira, oye, pues nosotros leemos tu revista, nos gusta, tienes buenas plumas, pero ¿sabes qué? Nosotros te recomendamos, como amigos y como gente del medio, te recomendamos que le bajen un poquito, porque sí creemos que luego se les pasa la mano. No creo estar yo en esos que se les pasó la mano, porque a mí solamente una vez me bajaron un artículo porque hablé de narcotráfico y les di toda la razón, ¿eh? Para empezar, ese tema a mí no me gusta, número uno. Número dos, es meterme en una camisa de 11 varas que a la distancia, pues, o en ese momento no lo reflexioné tanto. Y me dijeron, mira, este artículo está un poquito complicado o te puede causar un poco de problema. Te recomendamos que no, o sea, no lo vamos a publicar. Y no fue en ningún momento fue una cuestión de meterse en mi trabajo, sino yo acepté, ¿no? O sea, ellas me dieron sus argumentos, creo que fueron argumentos muy, 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 muy buenos, y dije, ok, no, no, no va, lo acepto y escribimos otro rápido y listo, no pasa nada. Fue la única vez que me vetaron, no, no me vetaron, que me recomendaron. Y todo siempre fluyó, además era yo muy puntual en la entrega de mis artículos, muy puntual. Es más, los entregaba casi, casi empezando el mes, el primero o segundo día del mes. De hecho, el que era para el próximo mes ya lo tenía listo. Y de repente me dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues ya no va a salir la revista. No va a salir la revista porque conocidos nuestros que están ya muy metidos en la nueva política, principalmente en el nuevo gobierno, nos pidieron o nos aconsejaron que le bajáramos tantito, porque estábamos siendo muy críticos del gobierno anterior, o sea, de López Obrador. Y sí, yo ahí reconozco que a dos, tres veces pues, sí le fui a la yugular, con argumentos, ¿eh? Siempre con argumentos. De hecho, ningún argumento hasta ahorita, de todo lo que yo he argumentado, ningún argumento ¿cómo decirlo? Me han dicho que no es verdad, ¿eh? Yo siempre, incluso hasta cito, pongo la fuente, o más o menos ahí entre líneas pongo de dónde obtuve la información. Y nunca me han dicho, oye, esto es una mentira. O sabes qué, esto que estás diciendo es incorrecto. Jamás, jamás, jamás me lo dijeron, ¿eh? Nadie, nadie. Hubo una vez que un conocido en estas relaciones públicas, un conocido del Fondo de Cultura Económica, primero me habló por teléfono y me dice, oye, ya leímos tu texto de las publicaciones del Fondo de Cultura y estás mal. Tú pusiste que son 200 y cacho las que lleva y son más, llevamos casi 400. Y yo le dije, oye, pues en tu página web, yo saqué la información de la página web, checa tu página web que yo cito en mi artículo, métete y ahí dice las publicaciones que llevan hasta el momento. Y yo pongo el dato tal cual. O sea, a mí no me reclames, reclámale a tu página web que no está actualizada. ¿Y qué creen que pasó? Después, como a los 2 días de que le hice esta aclaración, porque pues, me venía a reclamar, cosa que no acepta el reclamo, la página web desapareció. O sea, ese link donde estaban las publicaciones, de repente ya no aparecía, ya ve que aparece no found, pues así me apareció. Dije, ya lo bajaron, qué hábiles. Pero aquí está el periodista, antes de que lo bajaran, o antes, más bien a la hora que hice mi artículo, pues por supuesto que hice mi pantallazo, tomé mi foto y yo tengo el documento, a mí que no me vengan a decir que yo inventé, porque sí, ya la bajaste, pero mira, aquí está el datito y aquí dice lo que yo puse ahí. Y está citado y está fichado en mi artículo. Fue la única vez, todas las demás nunca me han dicho nada. Entonces, bueno, a las dueñas les recomendaron que le bajáramos un poquito y entonces entre ellas hicieron su cónclave y tomaron la gran decisión de ya no publicar la revista. Así, ya no existe.
ya la bajaron, ya no existe. Estos que ven ahí, pues serán ya para la historia, que de alguna forma que quede el testimonio digital de que se publicaron algunos textos, ¿no? Fueron 117 revistas, una al mes. Parece fácil, pero pues tener un equipo de diseño, había gente ahí que no sé si vivía de la revista, me queda claro que ellas no, pero seguramente por ahí unas 10 personas, quizá 15 sí era su ingreso principal la revista. ¿Por qué? Porque era diseñarla y vaya, corregirla, todo lo que implica una publicación periódica, que créanme que no es tan fácil, ¿eh? Buscar algunos anunciantes, de repente la revista tenía anunciantes, o sea que tenía ahí unas personas que le ayudaban a la venta de la revista o de los espacios de la revista. Pues la realidad es que de la noche a la mañana ellas decidieron que ya no siguiera la revista por dos sencillas razones, y yo las acepté, y por supuesto, aunque no las acepte, pues no me voy a poner a rogarles, ¿no? Oye, no, ¿por qué? ¿Cómo te atreves? No, 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 por supuesto que no. La primera razón fue que les pidieron que le bajaran un poquito, ¿no? Que le bajaran, porque ahí me incluyo. Entonces, dicen ellas, mira, imaginemos que seguimos publicando la revista. En primer lugar, ya estamos, bien que mal, estamos en la mira de ellos, ¿no? O sea, ya nos tienen en el radar, que eso está muy bien. Y nos tuvieron en el radar 117 páginas, bueno, 117 veces. No es tan sencillo, ¿eh? Una. Dos, se nos llega a pasar un poco la mano. ¿Y qué va a pasar? No sabemos. O sea, esa es una pregunta que esa respuesta, mejor dicho, es muy amplia. ¿Qué nos pueden pasar? ¿Qué nos puede pasar? Que nos exhiban, que nos tachen de qué. Y entonces lo hacemos primero por seguridad nuestra, de las dueñas, y en segundo lugar por también seguridad de ustedes. Y dije, bueno, pues siendo así, pues ya fui víctima de esta, de esta ley mordaza, como le quieran llamar, de esta coartada de libertad de expresión, de que nos hayan coartado el decir lo que queremos. Pues sí, como le quieran ver, ¿no? Entonces, y eso que está empezando. Y eso que somos un medio que yo quiero pensar que somos un medio pequeño. Bueno, la revista es un medio pequeño. No sé, otros medios, yo les dije, eso creo que sí se los dije, que yo ya tenía una lista de 10 periodistas que seguro van a perder su trabajo cuando entre Claudia Sheinbaum a gobernar. Entonces, va de la mano todo esto. Entonces, bueno, hasta aquí el corte este es el corte, cámara 2. Vamos a la siguiente toma. Este sería como el ¿Cuántos años anecdotario. dijiste que llevaba la revista? Pues llevaba 117 números, divídelos entre 12. ¿Cuánto nos da? Pues nos da como 10 años y cacho, ¿no? Son 117 números salieron y no falté a ninguno. O sea, publiqué 117 artículos aquí. ¿Cuánto nos da? Pues Ya sí, hicieron nueve años, casi 10 años. casi 10 Casi años. 10 años. Sí, casi 10 años. Pues no es poca cosa, ¿no? Insisto, imagínate un medio 10 años, no, hombre. A ver, piénsenlo ustedes son muy jóvenes. Es una barbaridad, ¿eh? Me queda claro que hay revistas que tienen 100 años y el Excelsior Universal que van a cumplir 120. Hay radiodifusoras que tienen 80, 90, 100 años. Pero en estos tiempos, tener un programa de radio, se lo voy a poner fácil, tener un programa de radio que dure 5 años es mucho. Un programa de televisión, ¿cuánto dura un programa de televisión? Bueno, estos kilométricos mañaneros, no me gustaría decir por obvias razones, pero fuera de esos nefastos programas mañaneros que hay en la televisión, ¿cuánto dura un programa de televisión? 5, 10, no duran mucho, ya no duran mucho tiempo. También por la movilidad del público, me queda claro, por el mercado, hablando de mercadotecnia, ven la ciencia cómo es importante. Hablando del mercado, pues sí ha cambiado. Yo recuerdo cuando salió la primera versión de El extraño retorno de Diana Salazar, esa novela, el final alcanzó 50 puntos de rating. ¿Saben lo que es eso? Que más de la mitad de México estaba viendo el final de la telenovela. O sea, ese es como a grandes rasgos.
La voy a poner más fácil. La mitad de México estaba viendo el final de la telenovela. 50 puntos de rating es algo, es una cosa estratosférica, es de otro mundo 50 puntos de rating. Si una novela hoy o un programa alcanza la selección mexicana, que es uno de los programas o uno de los eventos que más se ve, alcanza 18 puntos de rating. 18 puntos de rating, 20 puntos, lo que más alcanza un partido de fútbol. Y además estoy hablando de cuando juegue en el Mundial, porque cuando juega este que jugó contra Brasil, si alcanzó los 10 puntos de rating, es mucho, ¿eh? Entonces me queda claro que la movilidad, o sea, la demografía, pues, el público, pues es cambiante y ahora hay muchos otros distractores, muchas plataformas, tan perfecto. Pero que una revista dure 10 años de verdad que es un gran logro, es un súper logro, es un súper. Y ojo, y no es porque yo quiera alabar a la revista, yo estoy dando datos claros y precisos. Que una revista dure 10 años, una revista electrónica y publicada dure 10 años, cuando en este país lo que menos se hace es leer, es un gran logro, chicas. Es un súper logro, porque la gente no lee en este país y que tengamos que la revista haya tenido hubo una revista, un ejemplar que no me acuerdo cuál es, voy a preguntar. Hubo un ejemplar que tuvo 2,5 millones de hits. 2,5 millones para un país que no lee es una cifra estratosférica. Y de esos 2,5 millones que me hayan hecho el favor de leer 1 millón, no, hombre, yo me siento, pero súper privilegiado. Entonces, esos números son así como por encimita, ya los detalles los tiene la plataforma. Yo le voy a pedir que me entregue una especie como de reporte de más o menos el promedio de hits que yo tuve por revista, el promedio, cuál revista o qué artículo fue el que más se leyó, sí me gustaría saberlo, o cuáles fueron de los que más se leyeron de los que publiqué. Fueron 117 artículos, imagínense, preparar 117 artículos. Cada artículo era aproximadamente de 2 cuartillas y llegaba hasta de 4 cuartillas cuando me llegaba mucho la inspiración. Y me dejaban, ¿eh? No me quitaban, porque había plumas que sí. Hola. También se te dejó de escuchar el profesor. Sí, adelante. Ah, ok. ¿Me escuchas? Ya lo Ya escucho. se escucha. Ya. Ok. Entonces les decía que no sé a cuántos otros les vaya a tocar la guadaña, pero seguramente va a haber otros, ¿eh? No seremos los únicos. Bueno, no seré el único. Habrá otros que al tiempo habría que esperar nada más, no sé. Pues como que, como dirías, ¿no? Va iniciando apenas esto. Sí, va iniciando esto, Ni siquiera hemos llegado a septiembre. exacto. Entonces espérate por ahí en finales de año. Yo creo que a finales de año se va a ver un poco cómo empiezan a ver como, pues sí, ¿no? Estas caritas que van a aparecer nuevas caritas, van a desaparecer otras. Por el momento a nosotros ya a mí, voy a hablar en plural, a nosotros ya nos invitaron a no participar. Y comprendo las razones de las editoras, ¿eh? De veras, lo comprendo totalmente. No podría yo pensar, intenté ser empático, ¿eh? Créeme lo que intenté ser empático y me respondía, bueno, si yo fuera dueño de la revista, ¿qué hubiera hecho? Está bien complicado, ¿eh? No crean que es tan fácil. ¿Qué hubiera hecho? ¿Sigo o no sigo? De repente por ahí un compañero también de la revista que incluso él publica en el Universal, para que vean el tamaño de plumas, ¿eh? Él me dijo, oye, pues vamos a armar una página tú y yo, vamos a armar un periódico digital. Ay, está así como que, así de bote pronto, como que no me llama mucho la atención. A ver, desde luego que me llama la atención, como
como proyecto, como nueva forma. Además, yo lo he dicho aquí 20,000 veces, ¿no? En mi época de estudiante, imposible hacer radio o televisión, no teníamos. Hoy los chavos pueden hacer radio y televisión, ustedes pueden hacer radio y televisión sin tener un medio alternativo, o sea, sin tener un canal. Tienen YouTube, tienen Internet, tienen toda esta maravilla. Entonces, pensando así, a ver, profe, tú qué dices que no necesitas ningún medio, órale, desde luego como proyecto me agrada, incluso me puede hasta apasionar. Híjole, pero sí, sí está, no sé, hay una parte hay una parte de esta báscula como que no me gusta mucho, ¿no? No sé, ahorita debo de eh, poner todo en orden y a lo mejor, ¿no? Se llama Eduardo Higuera, el que me invitó. Me dice, "Pues vamos haciéndolo, profe, ¿no? O sea, creo que tenemos, tú invites a algunos cuates ahí, yo invito a algunos cuates. Siempre acuden a mí porque como yo doy clases, me dicen, pues trae a tus chavos, tráetelos, ¿no? Con prácticas profesionales. Puede resultar fácil, pero no es tan fácil tampoco, ¿eh? No crean que les digo a los chavos y vienen 20. No, 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 no. Los chavos también luego hablo de licenciatura, desde luego, como que luego son muy reservados, ¿no? No diré otro calificativo, pero sí, luego son muy reservados, sí, no son tan apasionantes, o tan apasionados, mejor dicho, tan apasionados, pero bueno, hasta ahí. Muy bien, vamos a lo que nos truje y voy a proyectar. Vamos a platicar de lo que tiene que ver con lo que es el concepto de periodista, concepto de periodismo. El concepto de periodismo surgió exactamente en Francia en el siglo XVII con un periódico que se llamaba La Fronda. En términos generales, y sí muy generales, todos somos periodistas. No, profe, no puede ser. Sí, todos somos periodistas. ¿Por qué? Porque todos preguntamos, porque todos investigamos, porque todos informamos. Ustedes cuando llegan a su casa o están con sus amigos, están informando, están platicando, están cruzando información. Y más ahora con las redes sociales, ¿no? Que habrá niveles, eso es lo que vamos a determinar y lo que debe de quedar muy claro el día de hoy. Pero todos somos periodistas. O sea, todos preguntamos, oye, ¿qué hiciste? ¿O cómo te fue? ¿O por qué? ¿O qué sucedió? Eso es un periodista. La gran diferencia entre ese grueso de la población que tiene esta alma de periodista, o más que alma de periodista, tiene esta inquietud por informarse e informar. Habrá quien se entere de que pasó algo y luego lo transmite al otro y ya le cambió. Pero bueno, por lo menos tiene esta intuición o este ánimo de informar. Y eso siempre ha pasado. Hay que recordar, antes del periódico existían los pregoneros que se encargaban de ir de lugar en lugar a informar de lo que pasaba. Y creo que aquí les dejé, si no les subrayo, que vieran la película Noticias del Mundo. Véanla con Tom Hanks. Si no me equivoco, está en Netflix, que estoy seguro no me equivoco. Vean esa película. O sea, el sentido del periodista realmente en esencia sigue siendo el mismo. Que todos tenemos algo de periodistas, por supuesto, también todos tenemos algo de poetas. Hoy entrevisté a una poeta y me decía eso, es que todos tenemos algo de poetas, o sea, algo de querer decir las cosas bonito, pues, de que se oigan como estilísticas. Pues eso es el alma de poeta, ¿no? Tenemos alma de preguntón, alguien es más morboso que otro, pues sí, por naturaleza lo traemos, ¿no? El querer investigar, averiguar. Y eso se va perdiendo mucho con el tiempo, ¿eh? Porque cuando se es niño, quieres meterte hasta donde sea, ¿no? Y es ahí donde el papá tiene que cuidarlo, porque el chamaco se mete y se mete, no va a preguntar. ¿Y eso por qué? Porque el niño quiere averiguar quiere que hay ahí, ¿no? O sea, en esta inquietud de averiguar. Entonces la vamos perdiendo un poco con la edad, que espero ustedes no estén en eso, nunca pierdan esta idea de investigar y de conocer y de aprender. Bueno, entonces, pero como tal el periodismo surgió, o esta palabra periodismo, ya surgió en esa época en Francia, en el siglo XVII, con este periódico La Fronda, que todavía existe. ¿Por qué? Porque si bien lo que se escribía antes o lo que se informaba antes era un tanto cuanto historias o utilizaban el género o utilizaban los géneros literarios para informar, o sea, cuando hacían una crónica, escribían un cuento,
la parte informativa empezó a tomar ya forma, y miren que informar y forma tienen una misma raíz, se dio a partir de este nacimiento del periódico. Decía, me han dicho que lo dijo este García Márquez, no sé si creerlo mucho. Esta frase de el periodismo es literatura con prisa. Efectivamente, o sea, hay que escribir. Eso de escribir, pues tiene que ver mucho con la parte literaria, con prisa, porque te va a salir, tienes un tiempo para publicarla, ¿no? O para que salga. Entonces, la rapidez de la información ahora con las redes sociales todavía te obliga más a que tu información sea más clara y precisa. Entonces, surge este concepto de periodismo, que periodismo, en palabras más, palabras menos, viene de la parte del periódico. Y periódico viene de la palabra periodicidad y de periodo, que periodo, periodismo, periódico, periodicidad tienen la misma raíz, por lo tanto, tienen el mismo significado, pues, hablando en términos semióticos, de esto que a ustedes les gusta mucho. Entonces, el periodismo es eso. ¿El periodista de qué se encarga? El periodista se encarga de llevar una periodicidad de la información. El periodista tiene que saber lo que pasó antes, lo que está pasando ahora, y puede atreverse, que esa es la parte periodística, atreverse a vaticinar lo que va a pasar. Con lo que a mí me acaba de suceder, estoy seguro que la situación para muchos periodistas se va a complicar. Eso es lo que yo creo, por lo que estoy viendo, por lo que yo incluso les platiqué en la clase pasada. Entonces, ojalá me equivoque, pues soy humano, me puedo equivocar. Además, no ha pasado, es como mi bola mágica que tengo, ¿no? Yo creo que se va a poner muy complicado. Ojalá no, de verdad lo deseo. Y de verdad deseo equivocarme, porque eso sería imagínense que empiecen a cortar cabezas periodísticas, no, no me lo imagino, pero bueno, hasta ahí lo dejo, ¿no? No, no entraremos a detalles de esta, de esta inferencia que yo creo tener en torno a esto que está pasando. Pero es muy importante que quede claro que el término de periodista actualmente es ya un nivel, um, miren, de repente cuando a mí me preguntan, ¿a qué te dedicas? Antes decía que era productor o luego decía que era reportero. Y bueno, periodista, la verdad no digo que soy periodista porque como que ya se perdió también, o, tristemente, esta cuestión de respeto, ¿no? Hace muchos años, recuerdo cuando me daban mis chalecos de reportero, que presumo que tengo varios, pues salía con mucho orgullo con mi chaleco de reportero y andaba por la calle. Hoy ya no los uso, ya no, porque te apedrea, ¿no? O sea, no va a faltar alguien que no le caiga bien y te tunda o te haga algo, entonces mejor me ahorro eso y ya no los uso. De repente los uso para una cobertura, si es que tengo alguna cobertura, o voy a un evento periodísticamente hablando, o de repente ahí con mis alumnos, ¿no? Me pongo el chaleco y ahí voy a la clase. Pero fuera de eso, ya no los uso. Ya no, o sea, si voy a un día normal o voy al trabajo un día normal, no lo traigo. De veras, no, 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 ni de risa. Pero entonces, esta jerarquía que existe de los trabajadores de la información, o sea, la gran diferencia que existe entre el periodista, que todos tenemos un periodista dentro, al periodista estricto o al estricto sentido de lo que es el medio, pues es que nos pagan. Nos pagan por hacer esto. Mucho o poco, pero nos pagan. También hay que quede claro, no todos somos Loret de Mola, ¿eh? O sea, no todos los periodistas ganan lo que gana Loret de Mola. O lo que gana, no sé qué otro, o lo que gana Ciro Gómez Leiva. Don Jacobo Zabludovsky ganaba antes de retirarse o ya en sus últimos días de periodista en Radio Centro, ganaba 1 millón de pesos al mes. O sea, no todos ganan eso, no todos ganan eso. Me queda claro que hay jerarquías, ¿no? Pues don Jacobo, pues él fue un antes y un después en el periodismo en México. Literalmente, investiguenlo. Fue un antes y un después en el periodismo en México. O sea, él fue de la vieja guardia del periodismo, y lo dijo varias veces, donde el guión o la escaleta de su programa se leía en la Secretaría de Gobernación y se autorizaba en la Secretaría de Gobernación y pasaba al aire en Canal 2.
No sé ahora cuántos periodistas o cuántos programas tengan esa desventaja, no lo sé. Y no sé si haya terminado, no lo podría afirmar. Pero él lo dice, él vivió ese periodismo. Bueno, había periodistas que los suspendían porque sus invitados hablaban en contra del gobierno. No sé si vaya a pasar eso ahora, ¿eh? Yo lo veo muy cercano, espero que no suceda. En fin, no todos ganan igual, ¿no? Sí, y eso me queda claro, y por supuesto que no lo envidio, bueno, sí lo envidio, pero cada quien su lugar lo tiene muy claro, ¿no? Entonces, el periodista es este personaje que ya cubrió, o que ya sufrió, o que ya pagó un derecho de piso. Entonces, esta cuestión del periodista es el que ya pasó por todas esas etapas. ¿Cuáles son? Las que ustedes me digan. Redactor, que es casi donde empiezan todos. Sí, redactar, sentarte frente a una máquina de escribir, en este caso en una computadora, y rehacer la nota. Ahora con los medios tan amplios que hay, un redactor está monitoreando lo que publica El País, lo que publica el Periódico de España, lo que publica el Gramna de Brasil, vaya, está monitoreando esos medios y de ahí saca una nota y la publica en el medio en el que está. Claro, no la va a publicar igual. Como dicen en el medio, le da la vuelta. Eso es un redactor y pasa por un jefe de información y pasa incluso hasta por un jefe, ya no hay jefes de redacción, pero antes pasaba por un jefe de redacción. Luego está el reportero. ¿El reportero quién es? ¿Quién es el reportero? El reportero es un reportero de jerarquía o un reportero de nivel, es el que ya tiene muy clara su fuente. O sea, yo me considero reportero. Me considero reportero porque ya tengo muy clara mi fuente y porque si hay algo sobre la fuente que me toca cubrir, pues voy y lo hago. Que no me exigen, bueno, es otra cosa, pero más me ubican a mí en donde estoy como periodista. Pero yo siempre tendré el alma de reportero. O sea, para mí el reportear es lo máximo. Pero bueno, entonces el reportero, hay diferentes tipos de reportero, ¿no? El que me lo mandan a todos lados, literalmente a todos lados, ¿eh? Desde la nota roja hasta espectáculos, cultura, entretenimiento, lo que tú digas, ¿no? Vas a abrir la cámara y me sacas las notas de la cámara de hoy. Porque el reportero que cubre esa fuente, pues está enfermo y te toca a ti. Y en el siguiente nivel, digamos, están los reporteros que ya tienen una fuente. Y una fuente no de hoy, una fuente que van trabajando desde que son reporteros, con las relaciones públicas. Miren qué bien quedó la clase, ¿eh? Silvia, en este recuento de los nombres a la carrera. Eh, un reportero que empezó cubriendo, bueno, no cubriendo, sino que de repente lo mandaron a la Cámara de Diputados, se hizo de algunas fuentes o de algunos contactos, o que lo mandaron a cubrir la Cámara de Senadores, o que lo mandaron a cubrir la delegación tal, o que lo mandaron a cubrir el gobierno de la Ciudad de México. Pues va teniendo sus contactos, y con esos contactos él va creando una red que lo va haciendo especialista en alguno de los temas. Yo tenía un amigo que tristemente, bueno, falleció, que él cubría toda la parte de justicia de Ciudad de México, ¿no? Bueno, era una fuente complicadísima, complicadísima, pero tenía los contactos y lo cubría muy bien. Cubrir justicia en Ciudad de México, hazme el favor, procuradurías, ministerios públicos, toda esta cosa, ¿no? Que a mí me parece terrorífica, pero él era un apasionado y lo hacía muy bien. Entonces estamos hablando de un reportero ya de un nivel más arriba, o sea, ya tiene una fuente asignada. Eh, Conozco a Luis Figueroa, perdón, Luis Figueroa, Héctor Figueroa, que cubre religión. Él todo lo que tiene que ver con cuestiones religiosas en este país, él las domina. Si a la señora Sheinbaum se le ocurre a ver al Papa, seguramente él va a ir con ella, porque él tiene dominado toda esta cuestión religiosa. Cómo son los mandatos, quiénes están, cuántos son en número, cuántos obispos, qué es un obispo, que todos los niveles que hay en la fe católica, yo no tengo ni idea. O sea, él lo domina, cuántos son, quiénes son, de dónde son, quién podría ser el próximo papa o quién podría ser el próximo eh, cardenal. Todo eso él lo domina. Y porque no tiene un año haciéndolo, tiene como 20 años haciéndolo. Entonces ya estamos hablando de un nivel de reportero un poquito más elevado. Después de ahí ya de ahí brincaría el periodista.
que yo creo que Héctor sí sería ya periodista, porque bueno, él ya domina también otras fuentes o ya conoce otras áreas, pero su especialidad sigue siendo esta parte religiosa. Están los corresponsales. Los corresponsales que son, miren, ahora los corresponsales han cambiado mucho, porque un corresponsal, como su nombre lo dice, es el que le corresponde cubrir una zona determinada o un país, ¿no? Ahora ya ¿cómo llamarle? Que también la tienen los medios, en bajar el presupuesto. ¿Cómo lo dijo el gobierno? Ya se me fue la palabra. Bueno, en esta reducción de presupuesto, antes, por ejemplo, Televisa tenía corresponsales, tenía en Inglaterra, en Europa tenía en España mínimo, tenía bueno, en los países de Yugoslavia, ahora que vaya norte, sur, este, oeste de Europa. No, ahora nada más tiene uno. Entonces, si pasa algo en España, pues te vas a España, papá. Si pasa algo en el norte, pues te vas al norte. Y lo peor, y ahí es donde les platico rapidísimo. Me imagino que ubican a Alberto Peláez. Alberto Peláez, durante, yo creo, 30 años, 35 años, quizá más, fue corresponsal de Televisa en España. A él nada más le tocaba cubrir España, no cubría otra zona. De repente le tocaba una guerra, bueno, pues cerca de España, pues te vas a la guerra, padre. Pero su lugar o su base era España. Él tenía un sueldo fijo como reportero, que no era nada despreciable y además en dólares. Y además dentro de ese sueldo le daban como una renta para pagar a un editor o a un camarógrafo, incluso una renta para pagar un lugar, o sea, dónde estaba establecido, ¿no? En qué un departamento, le daban, o sea, sí le daban una buena lana, que él se encargaba de repartir además, ¿eh? Pues sensacional, ¿no? Sensacional, estupendo, magnífico. Tengo mi sueldo fijo, puedo distribuir el dinero que me da el canal para pagar una renta de un lugar, puedo incluso darme el lujo de tener una secretaria o un asistente, para que no se oiga tan feo, y además le puedo pagar a un editor, y pues muy bien, ¿no? Eso cambió estratosféricamente, o sea, cambió tremendamente. ¿A qué cambió? A que ya le quitaron el sueldo fijo, número uno, le quitaron la renta del lugar. El camarógrafo sí tenía un sueldo, pero muy bajo, un sueldo base muy bajo, y que ese camarógrafo tenía que fungir como editor también. O sea, él editaba las notas, si quiere, si no, ahí buscamos otro que lo haga. Pero ¿qué creen? Lo terrible fue que le pagaban por nota. Entonces él dijo, bueno, me van a pagar por nota, pues me pongo como loco a hacer notas, ¿no? Y entonces veo mi agenda, mi directorio, notas, pues hago hasta de deportes, espectáculos, órale, les mando las notas. No, ahora te vamos a pagar por nota que salga al aire. No, bueno, imagínense, ya no convenía, ya no le convino, ya, punto. Y entonces decidió, pues por la buena, dejar Televisa y abrir su propia agencia que se dedica a la creación de contenidos, pero era así como trabajaba el corresponsal. Y estoy hablando de Alberto Peláez, pero el corresponsal, por ejemplo, que está en Perú, que se apellida Burgos, no me acuerdo cómo se llama, tenía el mismo régimen, ¿eh? O sea, tu sueldo base, una renta para que rentes un lugar o para que pagues a ciertas personas que te puedan apoyar en tu corresponsalía. Obviamente el corresponsal tiene que ser del lugar, porque cuando tú eres el corresponsal o cuando tú vas a hacer una cobertura de algún evento, lo primero es que tienes que dar aviso a la embajada. O sea, si a ti te mandan a Perú o te mandan a Chile o a Argentina, lo primerito, Embajada de México en Chile, oigan, voy a estar allá haciendo una cobertura. ¿Ok? La embajada ya sea que sea linda y se comunique con las otras áreas de la comunicación o con las otras áreas legales, para hablar en términos de la clase, que tienen que ver con lo que te cubre oficialmente o legalmente el ser enviado a un evento de este tipo, pues lo tienes que reportar, lo tienes que registrar, o sea, no nada más es llegar y ya llegué, no, 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 no. Tiene que haber un registro de que tú estás ahí, que tú estás haciendo una cobertura, así sea una película, ¿eh?
así sea la premier de lo que me digan, así sea algo muy, digamos, del mundo del entretenimiento, o sea, pues muy baladí, aún así tienes que reportarte. O sea, soy Cuauhtémoc Miranda, voy a ir a hacer la cobertura de la premier de la película tal en Buenos Aires. Ah, bueno, ¿cuánto tiempo vas a estar? Voy a estar 4 días, 5 días, perfecto, pásale, ya está, tienes tu pasaporte, bueno, tu pasaporte de entrada automática, pero te dan una especie como de permiso que funge como registro de que tú estás haciendo esa cobertura. O sea, no nada más es llegar y ya. Yo les puedo decir, enumerar varios periodistas, bueno, no periodistas, reporteros, que se van por la libre. Conocí el caso de un amigo que se llama Adrián, que tuvo una entrevista con un artista muy importante ahí en Estados Unidos, llegó a Los Ángeles y le preguntan, ¿y a qué viene? Pues a turistear, vengo de turista. ¿Y cuánto tiempo va a estar aquí? Pues una semana y media. Y no, el tipo iba a entrevistar a un artista. Entonces, bueno, entró sin ningún problema y que me lo cachan porque estaba entrevistando a un artista. ¿Y eso qué implica? Porque debe tener una visa especial de periodista. No de trabajo, es una visa de periodista especial. No la tenía. Entró con visa de turista. Primer error. Segundo error. Hizo un trabajo periodístico. O sea, si a él le llega a pasar algo en la cobertura de esta premier, no saben cómo le va. Porque no tiene, y ya no hablamos ni siquiera de seguros, porque no tiene el aval del país y del medio para hacerlo. Y luego le tocó en la entrada de Donald Trump, que Donald Trump se puso bien bravo en ese aspecto, ¿eh? Puta, bravísimo. Entonces, para que sea una idea de todo este asunto legal que involucra el hacer una cobertura. Entonces, está el corresponsal, que como su nombre lo dice claramente, le corresponde hacer la cobertura de una zona, por lo regular es del país o del lugar originario de ahí, ¿no? O sea, España, pues español, chileno, pues chileno. Ahora, lo que hace Televisa ya no tiene ese tipo de periodistas, todavía le quedan algunos dos o tres. Lo que hace ahora es contratar a televisoras de ese lugar y trabajan como un intercambio. Entonces, cuando llega a haber un evento aquí en México, me habla esa televisora y me dice, oye, pues mándame la nota de lo que quieran, de la final, de no sé qué. Ah, ok, te la mando. Entonces ya, le manda hacia un periodista, un reportero que la grabe, manda la nota y entonces cuando Televisa necesite algo de Chile o de Bolivia o de Uruguay, les habla, oye, listo que mandes la nota de lo que pasó, del choque de esto. Ah, ok, entonces es un intercambio. Y tienen muy bien registrados sus intercambios porque no se les va a pasar porque ninguno de los dos quiere pagar. Esa es la realidad en esta austeridad de los medios. Así se trabaja ahora. Ya hay muy pocas corresponsalías. Enviados especiales todavía existen. Cuando hay un evento importante, pues mandas al enviado especial, que es el que domina el tema, y no sé, se me ocurren elecciones en Argentina que pasaron hace poco, o elecciones en Colombia, vaya, algún tipo de evento especial así, mandan a un enviado especial que sabe del tema, e insisto, tiene que darse de alta, o darse de alta, no es darse de alta, es presentar sus credenciales, pues decir a la embajada, primero tocar base con la embajada mexicana, si es que la hay, o consulado. Oye, voy a ir a hacer la cobertura de esto vía correo, te reciben de acuse recibido y ya ellos te dirán después, oye, tienes que mandar correo a la gendarmería de tal, o tienes que mandar correo a la secretaría de tal. Ya te dirá, porque ellos son los que saben a quién hay que mandárselo, ¿no? Y entonces digamos que ya estás en un escenario, y lo voy a decir con todas sus proporciones, digamos que ya estás protegido, ¿no? Porque la realidad es que no estás protegido. Bueno, digamos que ya estás protegido legalmente. Entonces, ese sería como el procedimiento, ¿no? De esta cadena de periodistas o de esta cadena de lo que nos toca a nosotros, porque legalmente lo tenemos que hacer, reitero, no nos podemos ir por la libre. Aquí en México todavía, como siempre, no nos metemos en eso y no nos interesa. Aquí en México hay mucho pseudo periodista, hay mucho pseudo reportero, y más ahora con estas cuestiones de narcotráfico. Entonces, de repente, no sé, un medio en Estados Unidos, un medio totalmente doméstico, una página web, póngale el nombre que quieran.
manda a su periodista aquí a México a hacer la cobertura de, no sé, lo que ustedes quieran, de la Guelaguetza o de algo. Y entonces aprovecha para que vaya ahí como a reportear qué pasa con el narco o qué pasa con el crimen organizado. Esos cuates se vienen por la libre, no se registran, no tienen un procedimiento legal para entrar en cuanto como periodistas o como informadores, y luego los andan matando. Recuerdo hace como, híjole, es que luego la memoria me falla, hace como, yo creo como 15 años más o menos. Mataron a un cuate que tenía todo menos el tipo de periodista. O sea, fueron a hacer una cobertura de algo, el tipo iba en bermudas, o sea, con pantalón corto, playera, llevaba una cámara totalmente handycam de aquella época, y de repente en la corredera él se cayó y hubo unos disparos y le llegó un disparo en el pecho y lo mataron. ¿De qué medio era? ¿Quién sabe qué medio era? Un punto com, quién sabe qué. No se había registrado, o sea, entró como turista, no se había registrado como para trabajar o para hacer una cobertura de un evento informativo. Vaya, no tenía las cartas credenciales de reportero. Muy mal, muy mal. Porque esa línea, independientemente de que nos guste o no nos guste, o que en México, o que seguramente en países de Centroamérica, o incluso me atrevo a decir en algunos de Sudamérica, no está bien definido, tú tienes que hacerlo. Por lo menos reportar tanto tu embajada. Yo quiero ver si este norteamericano que mataron, que no me acuerdo del nombre, se reportó ante su embajada. Me queda claro que no. Pero les aseguro que si lo hubiera hecho, oye, voy a entrar a México, ya tengo mi visa, voy a entrar a México para hacer una cobertura informativa de algo en Oaxaca. Estoy seguro que su embajada le iba a decir, ¿y de parte de quién? ¿A dónde vas a llegar? ¿Quién te avala? ¿Cuántos dólares vas a traer? ¿Con quién te vas a juntar? ¿Dónde vas a estar? Seguramente le iba a hacer una letanía de preguntas que en su protocolo los norteamericanos ya tienen muy claro y le hubieran dicho, oye, maestro, pues tú con la pena, pero pues nosotros no te avalamos. O sea, nosotros no vamos a decir, está Juanito Pérez o John Smith, está haciendo la cobertura de este evento, ya se registró, ya viene con cartas credenciales para poder hacerlo. Estoy seguro que no lo dejan. O mejor dicho, no que no lo dejen, no le dan el aval. Entra como turista, es tu problema, es tu asunto, nosotros no sabemos que entraste o sea, no te tenemos registrado como periodista. Y eso es bien complicado, ¿eh? Muy complicado porque se tiene, o sea, dentro de esto tiene que haber un deber ser y que alguien lo tiene que cumplir. O sea, insisto, no están de adorno las leyes y no están de adorno los tratados internacionales. Y los tratados internacionales en materia periodística son muy claros. Tienes que registrarte. Y si no te registras, olvídalo. Voy a terminar con una anécdota para que vean nada más el nivel cuando hablamos de cosas en serio, ¿eh? Cuando vas a hacer la cobertura del Papa, estés donde estés, en el lugar en el que te encuentres, te metes a la página del Vaticano. Bueno, te registras ante la página del Vaticano. Em, la página del Vaticano está en todos los idiomas, no tienes ningún problema. Entonces te registras como medio. Me queda claro que el mismo Vaticano ya tiene un registro de qué reporteros o qué periodistas van a hacer la cobertura si es que llega a venir a México el Papa, por ejemplo. Entonces, bueno, ellos ya tienen una lista, ¿no? Pero imaginemos que somos nuevos. Entonces ya te registras, te llega tu correo, eres aceptado en la cobertura del Papa de México de tal fecha a tal fecha. Tienes que demostrarles que tienes tu boleto de avión, que te vas a quedar un día o dos y en dónde te vas a quedar en Roma, hospedado, y a qué medio perteneces y todo el asunto, todas tus clases credenciales. Entonces ya te aceptaron. Llegas a Italia, llegas al aeropuerto Leonardo da Vinci, el día en que el Papa va a venir a México. Te trepas al avión del Papa y haces toda la cobertura, toda, completita. Ya que llegas a México, haces la cobertura porque tú pusiste que eres de México. Bueno, haces la cobertura en México. Y no crean que aquí termina la chamba. No. Si el Papa va al norte o va al sur, tú lo sigues.
O sea, tú tienes que regresar con el Papa a Italia. O sea, tienes que hacer la cobertura completa. No te bajas del avión en ningún lado. Y luego lo interesante, y ya con eso termino, para que vean nada más la infraestructura que tiene el Vaticano. Eh, ya que está registrado, te hacen firmar un documento en el cual ellos te van a enviar, como a las 3, 2 de la mañana, te envían por correo, al correo que tú les das, que debe ser un correo institucional, te mandan, te mandan toda la bitácora de lo que va a hacer el Papa, minutos y segundos, y te mandan las homilías o los discursos que va a dar el Papa, con puntos y comas. Por supuesto, te los ponen en español, porque la cobertura va a ser en países latinoamericanos, ¿no? Bueno, en países centroamericanos. Entonces te los ponen en español. O sea, a las 3 de la mañana te llega el documento, o te llegan los documentos, los PDFs. El de las 11 de la mañana, el de las 3 de la tarde y el de las 11 de la noche. El que va a estar en la catedral, luego va a estar con el presidente, va a decir esto y listo. Y en esa hoja que firmas, tú no te puedes adelantar, porque si ya tienes lo que va a decir el Papa, pues está padre, ¿no? Te adelantas y lo mandas. No, no puedes mandarlo hasta que el Papa lo haya dicho. Si te cachan, que te cachan, casi como firmar tu sentencia de muerte con el Vaticano, porque no lo puedes hacer. Bueno, entonces, una vez que ya tienes todo lo que va a decir el Papa, pues tú lo leíste, ya sabes de qué trata. Ah, pues mira, va a hablar de esto, pues está padre. ¿Qué te toca como reportero? Pues seguir lo que va a decir el Papa, ¿no? Entonces tienes tú tu versión estenográfica y efectivamente, punto y coma, todo perfecto. En una ocasión, que vino aquí a México, hubo una misa en... No puede ser que se me olvide ese lugar. Ahí por el norte, la salida a Indios Verdes. Tecámac. En un terreno enorme, hubo una misa ahí, una multitudinaria, un calor espeluznante, terrible, espantoso. Entonces, pues ya estábamos siguiendo lo que dice el Papa, ¿no? Y de repente el Papa empieza a improvisar. Y todos, acá, ¿no? ¿Y esto de dónde lo sacó? Y entonces donde entra el olfato, bueno, tienes que empezar a escribir lo que él está diciendo, porque no es parte del guión. O sea, el Papa tiene ese derecho, salirse del guión. Pero ¿cuál fue el problema? Que un compañero se basó en el PDF y puso su nota basándose en lo que decía el PDF. Y resulta que lo que dijo el PDF, yo les puedo decir que no la mitad, porque no fue la mitad, pero sí una tercera parte del PDF no lo dijo. Y este cuate la envió, como dicho por el Papa, cuando no lo dijo. No, hombre, le armaron un galimatías los del Vaticano. Tremendo, no saben cómo le fue. Le quitaron al medio la cobertura, lo bajaron, por supuesto, del avión, literalmente lo bajaron. No tuvo sanción económica, pero sí lo sancionaron al medio, porque el tipo hizo algo que estaba totalmente fuera de lo que se estipulaba. Entonces, para que vean la importancia, ¿no? del manejo de la información, y me queda claro que a un nivel como el del Papa, pues no, hombre, ahí sí tiene que ser muy claro y muy preciso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pues eso tiene que ver con la clase de hoy, el significado de periodismo. Yo les recomiendo que busquen en el diccionario, pero en un diccionario de papel, en un diccionario, eh, vaya, a la antigüita, pues. Busquen la palabra periodismo y vean las palabras que están cerca de esa palabra. O sea, está periódico, periodicidad, periodismo, periodista, periódicamente. Todas esas palabras tienen la misma raíz. Por lo tanto, tienen el mismo sentido de periodicidad. Eso es bien importante. En la próxima clase les voy a compartir algunas frases o algunas frases de lo que para algunos autores es el periodismo, para que ustedes también formen, recuerden que estamos en maestría, para que ustedes también formen su propio concepto de periodismo. Eso es válido, ¿eh? Para que tengan un concepto y que formen un concepto de periodismo. Porque el concepto, si en esencia sigue siendo lo mismo, me queda claro que ha cambiado ahora con tantas redes y con tanta tecnología.
Entonces, para que ustedes también tengan su propio concepto y lo desarrollen. Bueno, entonces para la gente que no entró, porque ya me colgué, para la gente que no entró, me gustaría que me platicara o que me reflexionara. Esto es reflexión. Que me haga una reflexión en torno de lo que para ellos, adelantándome un poco a lo que ustedes van a hacer como, no como tarea, pero como ejercicio, que me digan su concepto de periodismo, lo que para los que no entraron, que me digan lo que para ellos es periodismo. ¿Qué sentido tiene para ustedes el periodismo? Y así lo afinamos la próxima clase y para que tengan este concepto, toda esta idea muy clara de lo que gira en torno al periodista. ¿En México están desprotegidos los periodistas? Sí. En México hay periodistas de todos niveles, consentidos y no consentidos también. Eso pasa en todo el mundo, ¿eh? Pero aquí en México más. Aquí en México hay periodistas que, bueno, de entrada, así ya con eso termino, Lord Molecula, el que está en las mañanas con el presidente, no es periodista. Eso es una vacilada. Eso es una vacilada. No sé dónde salió ese tipo. No sé quién le dijo que era periodista. No sé cómo se atreve a decir que es periodista cuando no lo es. Ese tipo es una caricatura del periodismo. Sí, literalmente es una caricatura en vida de lo que es el ejercicio periodístico. ¿Algún comentario? 2 minutos para un comentario, dudas, comentarios, sugerencias. Silvia, Fernanda, nada. Muy bien. Entonces, No, estuvo muy compleja la clase. En ¿muy cuestión de compleja o muy cuántas, completa? compleja, Ah, en el compleja. sentido de cómo, pues, y para ir a otro país, o sea, no te debes como que saltar las cosas de por sí cuando viajas a otro país. Te tienen que dar visa y te preguntan también como mucho cómo te vas a mantener allá, si te dan el visto bueno, o sea, como que te escanean todo, ¿no? En Sí, periodismo debería ser, es como lo mismo, ¿no? O sea, tú de dónde vienes, tú medio de qué lado es el gobierno, a lo mejor, pero, o sea, yo creo que sí cuestionan como que mucho para darte un pase, ¿no? Y cómo, de acuerdo a tu periódico, cómo vas a hablar de nosotros dejándote entrar a nuestro sí, país. claro, claro, Y claro, entonces, claro. pues en cuestión de embajada, yo creo que sí, te hacen un cuestionario que hace ahí, ¿no? Sí, Confesarte tu vida para pasar ahí. Y ya estando ahí, pues tienes que cumplir como que las reglas del país, totalmente, ¿no? O sea. totalmente, totalmente. Sí, claro, También se totalmente. vuelve como una complejidad, por eso lo decía, como que sí es mucho de estar aquí Sí, sí, reportando como sí. en tu propio país que te mueves como agua. Miren, les dejo, no es de tarea, pero véanlo. Es un reportaje que hizo un chavo, está muy chavo, del Canal 13, sobre Nicaragua. Él entró como turista e hizo un gran trabajo periodístico. El título de la nota o del reportaje se llama Nicaragua, país, país fachada. Creo que así es el título, fachada. Es un país fachada. Chéquenlo. Un gran ejercicio periodístico, ¿eh? Sabiendo él que se estaba saltando las trancas, porque entró como turista. Véanlo, está muy bueno. Y si no, yo les consigo la liga y en la próxima clase las comparto. Pero ojalá lo puedan ver. Somos cinco notas de cómo se vive actualmente en Nicaragua. Nicaragua, país fachada, así se llama. Es del Canal 13, no recuerdo el nombre del chico. Véanlo, para que vean cómo es jugarse el pellejo como periodista, que insisto, pues eso va a suceder en todos lados, pero él sí se saltó todas las trancas y entró como turista. Es más, llegó en autobús, ni siquiera llegó en avión, llegó en autobús a Nicaragua, a Managua. Muy bien, pues muchas gracias. Ahí está la pregunta o la reflexión para los que no entraron. Maestra Patti, muchas gracias. Me colgué 10 minutos, pero es que yo me apasiono, chicos. Ya, yo creo que ya se dieron cuenta, ¿no? Que yo y no me gusta pasarme del tiempo, ¿eh? No me gusta porque yo manejo tiempos en el radio y en la televisión. Y entonces a mí me dicen, bueno, lo tengo muy claro, 10 minutos, 15, no me puedo pasar de ese tiempo. Pero como es nuestra clase, pues me paso un poquito del tiempo. Y es válido, ¿no? Muy bien, chicas. Pásenla bien. Gusto verlas. Y gracias por los trabajos que ya están haciendo, ¿eh? Nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Vale, gracias, Hasta luego, gracias. hasta luego. Bye. Bye, bye. Adiós. Adiós, adiós.